Para poder realizar un examen en línea deberá ingresar a Sala de Profesores, Exámenes. Una vez dentro, tendrá un menú donde puede crear un nuevo examen. Dé clic sobre él. Los primeros datos son el título del examen, la posibilidad de poner una imagen como portada. Solo dé clic sobre el botón de portada y recuerde que debe de ser una imagen JPG. El anexo sirve para agregar artículos en PDF, TXT o Word, como reglas del examen, formularios o alguna información adicional que desee entregar. Luego hay que seleccionar el nivel desde preescolar hasta bachillerato al que va dirigido, el grado, el área general y la materia según las que imparte el profesor. Los apartados de tema los puede crear usted mismo dentro de la opción Temas nuevos. Estos se refieren a temáticas más específicas. Solo deberá agregar el tema o la temática que desea y al momento de registrar el examen quedará grabado. Las instrucciones se refieren a las instrucciones generales para los alumnos. Finalmente, usted puede compartir el examen con otros colegas de su colegio. Vamos a registrar el examen. Una vez registrado, ya quedará en la parte superior su examen, con unos iconos representativos como los que se ven en esta parte. Si vemos, al principio le va a faltar un icono, que es para asignar el examen, dado que este examen todavía no tiene ninguna pregunta. Para agregar las preguntas, dé clic sobre el icono del signo de interrogación. Le aparecerán 6 diferentes opciones de pregunta más una adicional del banco de preguntas. La primera opción es la de opción múltiple, un tipo de pregunta común, en donde existe una pregunta, varias opciones de respuesta y solo una respuesta es la correcta. Solamente debemos escribir la pregunta en el apartado de texto. Si queremos podemos agregar una imagen en la parte inferior, dándole clic. Debemos marcar el número de opciones que tendrá esta pregunta. Aparecerán las opciones de respuesta que deberé marcar. Sin olvidar seleccionar la correcta. También tenemos la posibilidad de agregar imágenes en las opciones. La siguiente opción me permite compartir el reactivo con un banco o repositorio de preguntas. Debemos seleccionar el grado de dificultad y finalmente terminamos. Vamos a utilizar la selección múltiple. La diferencia principal entre opción múltiple y selección múltiple es que el alumno deberá seleccionar varias respuestas para que ésta sea correcta. Por ejemplo, la siguiente. De la siguiente lista, selecciona los múltiplos de 3. A partir de esta pregunta podemos poner una ponderación distinta a la pregunta para dar mayor valor. Igual seleccionamos el número de opciones, escribimos las opciones que tiene esta pregunta y seleccionamos las respuestas correctas. También podemos agregar imágenes. Sin olvidar que podemos compartir esta pregunta en el repositorio de preguntas.
Guardamos la pregunta. Ya tenemos dos preguntas. La siguiente opción de ensayo nos permite que el alumno nos mande un archivo, no precisando necesariamente ser un ensayo, pudiendo ser a lo mejor un escrito, un resumen, una reflexión, una conclusión, un mapa mental, un cuadro esquemático, cuadro comparativo. La función principal de esta opción es que el alumno nos puede enviar un archivo en Word o PDF. La siguiente opción de lectura me permite agregarle al alumno un escrito que deba de leer para luego analizar su comprensión lectora, ya sea que se ponga toda la lectura en el cuadro de texto o agreguemos la lectura directamente en el botón, seleccionando formatos Word, PDF o TXCRE. Cuando agregamos la lectura en formato, se recomienda que en el cuadro de texto pongamos las instrucciones que el alumno debe de seguir. En este caso, le vamos a pedir que descargue el archivo de la lectura para que pueda hacer su pregunta o pueda hacer su actividad. Esta pregunta me permite anexar opción múltiple o selección múltiple, reactivos que me van a permitir confirmar el conocimiento adquirido por la lectura. Funcionan igual que las anteriores propuestas que se mostraron. Debemos agregar la pregunta a esta pregunta. Podemos agregar cuantas queramos. Finalmente, guardemos la pregunta en el botón naranja de la parte inferior. Seguimos con la opción de relación de columnas. Primero debemos dar las instrucciones al alumno. Pedimos el número de reactivos y se formarán ambas columnas. Del lado izquierdo debemos poner la pregunta y del lado derecho debemos de poner las opciones, sin olvidarse que en medio, en la parte de correcta, debemos de poner el inciso que corresponde a cada uno.
Finalmente, guardamos la pregunta. Por último, tenemos la opción de pregunta abierta, en donde simplemente se hace la pregunta y el alumno deberá contestar de acuerdo a su redacción y comprensión el concepto que se está pidiendo. La última opción de banco nos permite tomar preguntas del repositorio de reactivos, ya sea de los que yo mismo he creado, de los que se encuentran dentro del colegio o de Aula 24. Solo debemos de marcar el banco y la categoría que deseamos. Cuando encontramos una pregunta que es de nuestro agrado para agregarla en el examen, solamente deberemos marcar la casilla que está en la parte derecha superior donde se va a palomear. Y una vez teniendo las preguntas, le damos clic a agregar pregunta. La pregunta se agregará a nuestro examen. Ya tenemos nuestro examen. Si nosotros nos vamos al icono del ojo, podemos ver una vista previa del examen que hemos realizado. Podemos hacer una copia en donde se encuentran las dos hojitas o podemos borrarlo. El icono de la flecha nos permite asignar el examen. Seleccionamos la materia, el grado al que vamos a dirigir el examen y el grupo. Podemos hacer una asignación individual. Esto quiere decir que nada más sería el examen para un alumno o algunos alumnos. Si damos que sí, se va a abrir una lista de alumnos y debemos seleccionar al alumno que le vamos a asignar el examen. Ponemos la fecha de inicio, así como la hora de inicio del examen, la fecha de cierre y la hora de cierre. Yo puedo abrir un examen por el tiempo que yo desee. Puede ser un día, unas horas, una semana. Y el tiempo para contestar delimita al alumno que solamente tiene un determinado tiempo para realizar el examen, en este caso, una hora. La siguiente opción de ordenar aleatoriamente las preguntas sirve para que a cada alumno le aparezca en orden diferente las preguntas. Y finalmente, si quiero mostrar la retroalimentación o no a los alumnos. Damos a asignar examen. Cuando yo ya asigné el examen, me va a aparecer como un listado de reporte. Los alumnos deben de ingresar a Aula 24 y en trabajos y tareas o en salón de clases exámenes les aparecerá. Al dar inicio, les aparecerá el examen con el contador de tiempo que está en un cuadrado naranja como se ve en la esquina superior. Se recomienda que el alumno, para que tenga menor tipo de fallas, utilice exploradores como Google Chrome, ya que es un explorador en el mercado que menos fallas tiene. Cuando un alumno debe de subir un ensayo, solamente deberá dar clic en el botón, seleccionar su archivo y dar a enviar. Aparecerá el nombre del archivo adjunto que acaba de subir. Recordemos los mismos formatos, PDF, Word o TXT. Cuando el alumno termine el examen, deberá dar clic al botón Terminar examen. Aparecerá un
letrero de que fue asignado con éxito y si desea salir de ese apartado, a lo cual deberá dar que sí. En exámenes terminados podrá ver su calificación, pero en este caso, si encuentra en la parte inferior que todavía faltan preguntas por contestar, como las de abiertas o las de ensayo, el maestro debe de calificarlo. ¿Dónde? Bueno, ingresando nuevamente a exámenes y en la opción de resultados. Para ver las respuestas del alumno, debe dar clic al nombre directamente del alumno para poder calificar las pendientes. Una vez dentro, encontrará en gris aquellas que el maestro deba de designar si son correctas o incorrectas. Una vez que los asigne, debe dar clic a calificar examen. Las preguntas se promediarán con las que ya eran calificadas anteriormente. Si volvemos a ver el examen, ya hay un cambio en la calificación. Si el maestro desea tener esto en un reporte, tenemos dos opciones. Puede bajarlo como forma de calificaciones o las respuestas que los alumnos tuvieron. En este caso vemos el reporte de calificaciones y en la segunda opción puede ver el resultado de cada una de las preguntas de los alumnos, lo cual le permitirá hacer una estadística de cuál es la pregunta en la que más se equivocan sus alumnos y poder reforzar esos temas.